Tras una larga abstinencia espiritual, la noche quedó atrás. Y ahora que vuelve a amanecer en la Tierra Santa, los peregrinos comienzan a llegar y la puerta del sepulcro se abre de nuevo. A partir del próximo 23 de julio, reiniciamos nuestro andar por los santos lugares, siguiendo las huellas de Jesús en Belén, Jerusalén y Galilea. Volveremos también de la mano de María a recorrer nuestros queridos santuarios marianos de Lourdes, Medjugorje, Fátima, Loreto y Garabandal. Y siguiendo el camino de Santiago, llegaremos a Compostela para celebrar su año jubilar. Ya sea que peregrine solamente a Tierra Santa o que la combine con otros destinos en Europa y Medio Oriente a bordo de nuestros cruceros de la fe, que este otoño estrenan barcos de última generación. Volveremos a encender la llama de la fe en nuestros corazones. Informes al 55 49 80 86 41 o 55 52 07 95 11 y en www.viavaticano.com. En mi peregrinación he visto más cosas de las que recuerdo, pero en mi recuerdo hay más cosas de las que he visto. Vía Vaticano. Continuamos muy alegres, muy privilegiados también con esta presencia de su eminencia, el cardenal Felipe Arizmendi Esquivel, obispo emérito de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Don Felipe, pues estaba San Cristóbal pues muy alterado, confrontado, y llegó usted y ahora está muy en paz. ¿Cómo le hizo? ¿Qué pasó? No tan en paz. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió? Si yo llegué en el año 2000, había pasado el movimiento zapatista del 94, pero todavía estaba bastante vivo. Yo me encontré una diócesis muy confrontada. Algunos que querían mucho a don Samuel Ruiz y otros que no lo querían. Unos que eran zapatistas y otros eran totalmente antizapatistas, también entre indígenas, entre ellos mismos. Una división también entre la ciudad de San Cristóbal y sus alrededores, que también había conflictos indígenas y no indígenas. Y dentro de la misma iglesia algunas divisiones, porque algunos llevaban su fe por un camino más de tipo social y otros un poco más espiritual, como movimiento de renovación. Entonces, sí fueron retos muy fuertes de una división terrible. Yo le pedí a Dios la gracia de poder servir de puente, porque todo el mundo me querría jalar a su postura. Cuando yo llegué allí, el día que llegué, el 1 de mayo del 2000, me encontré gentes que estaban con música, con bocinas, recibiendo, ya vino el que nos va a liberar de don Samuel Ruiz. Una confrontación terrible. Yo le pedí a Dios ser puente entre unas formas de vivir la fe y otras, entre indígenas y no indígenas. ¿Todavía andaban con pasamontañas algunos? En sus actos públicos, cuando yo iba a sus comunidades, no. Me acuerdo mucho de las primeras veces que fui a comunidades netamente zapatistas, en el municipio de Chénalo, sí me recibieron todos con sus pasamontañas. Ajá. Pero con el tiempo, cuando ya fui regresando, no, ya no, porque ya me conocían, sabían quién iba. O también cuando iba a prensa, sí se la ponían, porque es su distintivo nacional o internacional. Cuando yo iba solo, no había mayor problema. Entonces, servir puente entre unos y otros. Y hoy es un reto permanente porque, por ejemplo, estamos en estas campañas electorales, aunque ya pasaron, pero el problema es la división que hay en el país entre los grupos políticos, no solamente cuestiones religiosas, no, cuestión política. Entonces, ser puente hoy, tratar de ser puente también en el país para unirnos los que ganaron y los que perdieron. Ser puente de unión. Eso es un trabajo permanente que tenemos que hacer todos, no solamente nosotros. Así que usted lo resolvió pidiéndole al Señor que lo hiciera puente. Primero la oración, es lo primerito. Pero segundo, escuchar a la comunidad, escuchar a las partes,
porque no podemos decir tú no sabes, tú no puedes, tú no vales. No, escuchar. Es saber escuchar y eso te lleva horas de escuchar antes de que pueda uno decir una palabra, porque no llegamos nosotros con todas las soluciones ya. No, hay que escuchar mucho, porque no podemos descalificar a personas o a grupos. Escuchar y tratar de armonizar, tratar de que se respeten, se comprendan y ser puente. Ahora, para ser puente, pues te pisan de aquí para allá. Y si no te dejas pisar, no sirves de puente. Porque si uno quiere ir y con su autoridad, soy el obispo, no, señor, eso no vale. Entonces, para poder ayudar, te pisan. ¿Tú con quién estás? ¿A quién le apoyas? Entonces, los puentes son pisoteados para que sirvan. Si alguien no quiere ser pisoteado, pues que no le entre. Ve de los toros de lejos de la barrera. Pero entrarle significa que uno tiene que exponerse. Hay mucho que aprender de los obispos. Cuánta sabiduría en tan pocas palabras, ¿eh? Y a partir de una propia experiencia. Mire, veamos más de lo que son los cardenales. Hablemos del colegio cardenalicio. ¿Cuándo surge? ¿En qué consiste? Con respecto al colegio cardenalicio, el Código de Derecho Canónico, instrumento que rige y norma la vida de la Iglesia, establece, entre otros, los siguientes aspectos. Los cardenales de la Santa Iglesia Romana constituyen un colegio peculiar, al que compete proveer a la elección del romano pontífice según la norma del derecho peculiar. Asimismo, los cardenales asisten al romano pontífice tanto colegialmente, cuando son convocados para tratar juntos cuestiones de más importancia, como personalmente, mediante los distintos oficios que desempeñan, ayudando sobre todo al Papa en su gobierno cotidiano de la Iglesia Universal. Para ser promovidos a cardenales, el romano pontífice elige libremente entre aquellos varones que hayan recibido al menos el presbiterado y que destaquen notablemente por su doctrina, costumbres, piedad y prudencia en la gestión de asuntos, pero los que aún no son obispos deben recibir la consagración episcopal. Los cardenales son creados por decreto del romano pontífice, que se hace público en presencia del colegio cardenalicio. Los cardenales ayudan, todos ellos colegialmente, al pastor supremo de la Iglesia, sobre todo en los consistorios, en los que se reúnen por mandato del romano pontífice y bajo su presidencia. Hay consistorios ordinarios y extraordinarios. El cardenal protodiácono anuncia al pueblo el nombre del nuevo sumo pontífice elegido. Los cardenales tienen el deber de cooperar diligentemente con el romano pontífice. Por tanto, los cardenales que desempeñen cualquier oficio en la curia y no sean obispos diocesanos están obligados a residir en la urbe. Los cardenales a quienes se ha confiado una diócesis en calidad de obispo diocesano han de acudir a Roma cuantas veces sean convocados por el romano pontífice. Por lo que se refiere a su propia persona, los cardenales que se encuentran fuera de Roma y de la propia diócesis están exentos de la potestad de régimen del obispo de la diócesis en la que se hallan. Al quedar vacante la sede apostólica, el colegio cardenalicio solo tiene en la Iglesia aquella potestad que se le atribuye en la ley peculiar. El cardenal Felipe Arizmendi. Eminencia, tengo tan poco mi tiempo ya que quisiera yo que nos platicara tanto. Entonces rápidamente le voy a pedir que nos dé su visión de este momento en el que estamos viviendo como humanidad, como México, como Iglesia. Algunos lo vemos pesimistas, otros vientos de cambio. Hay de todo, hay de todo. Hay de todo, el vaso medio lleno o medio vacío, hay de todo. Esta pandemia nos ha cambiado muchas cosas, nos ha complicado mucho la vida, pero también ha sido un reto, no solamente para los gobiernos, sino para todos. Y aprender a vivir en familia, aprender a trabajar cuando a veces no hay trabajo, es un reto. Tendremos otros y han pasado otros. Entonces, a mí, ¿qué es lo que me ha ayudado en mi vida? Yo tengo 5 cosas en las que resumo lo que me ha ayudado en la vida. Primero, es como una buena receta que tiene ingredientes. Primero, estar en paz con Dios y con mi conciencia, fundamental. Segundo, en cuanto de mí depende, estar en paz con las demás personas. En cuanto de mí depende, no siempre depende. Tercero, estar muy contento con mi vocación. Y cada quien la suya. No que todo el mundo tenga que ser sacerdote o obispo, no, cada quien en su vocación.
Cuarto, trabajar mucho, porque yo aprendí de mis padres campesinos a trabajar mucho. Y quinto, saber descansar. Y cada quien tiene su forma de descansar. Entonces, 5 cosas. Estar en paz con Dios y con mi conciencia, estar en paz con las demás personas, muy contento con mi vocación, trabajar mucho y saber descansar. Eso me ha ayudado mucho. ¿Cómo describe usted a esta nueva humanidad, de este nuevo siglo? Siempre en transición. Si antes había cambios, hoy son muy acelerados, desde luego. Y a lo que estábamos acostumbrados, todo va cambiando muchísimo. No solamente los pueblos, sino todo va cambiando. La relación de padres e hijos ha cambiado mucho también ante la vida. Ha cambiado todo mucho. Entonces tenemos que ir viendo qué significan estos desafíos. Saber usar el celular y no ser esclavo del mismo. Sí. Saber usar todos los demás medios tecnológicos, pero no ser esclavos de los mismos. Sobre todo la persona. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes son los demás? Y esta relación no se suple con la tecnología. Las personas somos lo más importantes en la vida. En otro tema, veamos qué nos dice el Evangelio hoy. La palabra de Dios para este domingo. Y luego vuelvo con más del cardenal Arizmendi. Con elocuentes imágenes, el Evangelio de hoy. Don Felipe, Eminencia, ¿qué ve usted hacia adelante en su vida y en la humanidad y en la Iglesia? Bueno, en la humanidad obviamente hay muchas perspectivas de muchos avances van a venir en la medicina, en todo, obviamente. Y esto da esperanzas de que el ser humano pues, está dotado por Dios de grandes capacidades. Pero al mismo tiempo los grandes peligros de individualismo, todo reducirlo a comprar, a tener, a disfrutar, cuidado, la superficialidad es un peligro muy real. ¿Cómo veo a la Iglesia? La Iglesia la veo pues que cada día se va enfrentando a nuevos retos. Un tiempo fue la pederastia, un problema muy serio. Pero lo permanente es de que, por ejemplo, con la pandemia, algunas gentes ya no van a la iglesia. Se quedaron acostumbrados a ver su celular, su pantalla, y ahí están muy tranquilitos y ya no se comprometen. Entonces son retos que los tiempos nos van presentando. En mi vida personal, pues que si Dios me concede salud, estoy tratando de servir. Yo me dedico mucho a confesar a quien quiera confesarse, a escuchar a quien quiera platicar. Voy a una universidad privada y me dedico cada 8 días un tiempo a eso, y a escribir o a dar pláticas cuando me las solicitan matrimonios o sacerdotes, en fin, lo veo como una invitación de Dios a seguir sirviendo, es lo más importante. Es lo que le pide a Dios: Señor, un poco de salud, un poco de vida para servirte y servir a la comunidad. ¿Su receta otra vez? ¿Oración? Estar en paz con Dios y con mi conciencia, la oración y algo más. Estar en paz con las demás personas, muy contento con mi vocación, trabajar mucho y saber descansar. No todo el mundo sabe descansar, ¿eh?
Hay otros, Aprenda a hay unos que- descansar. hay unos que piensan que nada más hay que hacer eso. Para llegar al quinto, saber descansar, primero hay que trabajar. Sí. Porque si trabajas, el descanso es muy aburrido. Ha sido un privilegio tenerle aquí. Gracias, Roberto. Le agradezco mucho a nombre de nuestro amable público, servidor, que se haya usted tomado el tiempo y la molestia de estar aquí con nosotros compartiendo sus experiencias. Gracias, don Felipe. Dios me lo bendiga y les bendiga a todos ustedes. Sí, venga, la bendición por Que televisión. el Señor se les vale. cuide, les acompañe, les proteja, les bendiga, nos dé salud y paz en sus familias, en sus comunidades. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Dios le bendiga. Eminencia. Gracias. Y gracias a usted por habernos acompañado. Yo creo que ha sido mucha sabiduría en poco tiempo. Siempre la iglesia de nuestro Señor tiene tanto, tanto que darnos a través de nuestros pastores, ¿no? Nosotros, su rebaño, con algunas ovejas ahí medio descarriadas, pero nuestros pastores, ya lo ve usted, siempre enseñándonos. A nombre del equipo de producción de Vericrera, a nombre del staff de TV Mexiquense, le deseamos una feliz semana, oiga, y como siempre, Dios le guarde.